Bueno, tenemos que dar una nota luctuosa. La muerte de Roberto Cochetu, diríamos en francés Cochetuex, creador del equipo Colsanitos y pionero del tenis en Colombia. Murió Roberto Cocheteus. Es una noticia triste, un hombre que le sirvió mucho al país y que estamos despidiendo con verdadera tristeza. Sí, un deporte que nos ha dado mucha satisfacción además en los últimos tiempos y sobre todo este año, el tenis. Bueno, muy bien. Y entonces eso, eso nos obliga, el deporte del tenis, desde luego que tuvo un impulso enorme, pero también su tarea al frente del Grupo Sanitas. Ah, no, Sergio. por supuesto, no, por supuesto. Lo que pasa es que hay que decirlo, el grupo Sanitas es de los pocos que se la ha jugado a fondo por el tenis. Pero claro, la tarea trasciende mucho más allá del apoyo al deporte, pero el impacto es inmenso de todos modos y hay que destacarlo y hay que reconocerlo porque son pocos los que se han puesto la camiseta por deportes distintos al fútbol. Y ellos, pues, lo hicieron. Bueno, le digo que leo y leo y me pregunto si esto será un fake news o si será verdad. Ernesto Samper escribe, o dicen que escribe, yo mantengo mi duda, pero pues aquí está con nombre propio, con fotografía. Congratulaciones a Piedad Córdoba por su reivindicación judicial, que debe ser el comienzo de muchas otras reivindicaciones que la sociedad colombiana le debe por sus contribuciones a liberar secuestrados, abanderar causas populares y mantener puentes de diálogo con Venezuela. Pues, De doctor manera Londoño, no son fake news, es un trino que puso en la red social Twitter el expresidente Ernesto Samper anoche a las 7:03. Así que es cierto, no es fake news, bueno, no de son manera noticias pues que, falsas. bueno, pero Es pues, cinismo puro, eso sí, cinismo puro y duro. Pero Ave pues es que María. no se le pueden pedir peras al olmo. ¿Qué más le puede pedir Bueno, uno a Ernesto Samper? ahora pues el País de España, que tiene poco para decir en España, es un periódico muy decadente en España, el grupo Prisa, tiene problemas muy serios en todos los órdenes, la carga contra Colombia, desde Sí, la FM. Ahora dice que el ejército de Colombia está preparando una versión coordinada sobre el conflicto. Y eso le parece atroz que los militares no se presenten cada uno a contar su cuento, sino que previamente discutan entre ellos y presenten su realidad internamente para presentar una sola versión, una sola posición frente a esta cosa que se llama la Comisión de la Verdad. Y eso le parece atroz al diario El País. sí, Y en, hacen un escándalo inmenso. Es un artículo que firma Catalina Oquendo desde Bogotá, en donde denuncia, y esto lo digo entre comillas o en cursiva, denuncia que el general Nicasio Martínez pues elaboró un documento que llama a construir una narrativa unitaria ante la Comisión de la Verdad y ante la JEP, en lo que pues se ha denominado la construcción de la contraargumentación o las líneas de contraargumentación que el ejército pues le pide tener en cuenta a los militares que se han sometido a la JEP y los aportes pues sobre la construcción histórica que se está haciendo sobre el conflicto, todo esto en el marco del acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las FARC. Pero pues aquí arman un escándalo donde no debe haberlo y es el ejército pues simplemente diciendo, mire, tengan presente quiénes somos, qué somos y qué es lo que vamos a contar o cómo vamos a contar nuestra versión, porque tenemos también una versión que contar como ejército y como institución. pero no será lo mismo que haría cualquier institución del mundo. Las Por madres de supuesto. la caridad, una empresa cualquiera. Bueno, señores, nos están preguntando por algo. Recojamos nuestros puntos de vista para dar una versión unificada y para saber qué está contestando la gente que tiene que contestar por nosotros. ¿No es eso elemental?
Sí, además mire lo que dice Ah, el general Nicasio Martínez y lo citan en El País de España. Dice, busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica eh, a través de las tiene líneas toda de la... contraargumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares. Yo no sé cuál es Tiene el toda la problema de razón. esto. ¿Cuál es el Yo, problema? yo no, le, Pero no menudo le veo el problema. escándalo. Ah, no, Menudo por supuesto. escándalo. ¿Cómo? Ah, Menudo bueno, bueno. escándalo. Es titular en la portada en este momento de la edición de las Américas del diario El País de España. Bueno, y le quiero contar en al oído, muy al oído, una noticia que empieza a circular y que va a ser explosión. Dice Teherán, es decir, los iraníes, es decir, Putin, si se impide a Irán exportar crudo, las vías de navegación internacionales no tendrán la misma seguridad. Ah, entonces empiezan a amenazar con la Bueno, seguridad del canal del bueno, Suez, del estrecho de Hormuz. bueno, Y bueno, eso entonces, sí. si no nos dejan exportar crudo, van a ver lo que va a pasar con los caminos del petróleo. Y obviamente esto va a tener un impacto en el precio del petróleo y esto va a producir dificultades internacionales de todo orden. ¿No le parece? Sin lugar a dudas, sí, señor. Bueno, ¿y cómo le pareció pues eh, el problema del SENA? ¿Se acuerda usted la directora del SENA que salió diciendo que en el SENA estaban pasando cosas delicadas, que estaban pasando cosas graves? No le pararon muchas bolas, más o menos dijeron que esa era una mujer exagerada, que eso no valía la pena. Ahora estamos en el problemita de una licitación de 700.000 millones de pesos. Lo último que hay sobre el particular es que dice el procurador Carrillo que el SENA solo ha contestado 3 de las 10 dudas sobre millonaria licitación. Increíble, increíble. Una licitación de 700, más de 700 mil millones, más de 720 mil millones de pesos que, bueno, queda congelada, pero con muchas sombras y con muchas preguntas alrededor de la misma y de los manejos que se han dado precisamente en el SENA, en donde pues no son nuevas las denuncias de corrupción y de manejos oscuros como el que quizá se le pretendía dar a esta licitación. Bueno, le quiero contar también al oído que las FARC ha dicho que está entregando información sobre 276 desaparecidos. No es que ese sea el número de desaparecidos que desaparecieron las FARC, es que son peticiones específicas que hacen los dolientes de esos desaparecidos diciendo a ver dónde están, háblenos de ellos. Las FARC dicen dónde estarían los cadáveres de esos 276, cuántos aparecieron de verdad. Mm, como 15. una decena, es 15, 15, 15, 15, 15. 15. De los otros 260 no se sabe nada. No se sabe nada. Y le cuento, están bien amarraditos, amigos, amigas de la mesa, A ver, para cuéntenos. que... bueno, otra noticia internacional. La China está enfrentada con Trump, con los Estados Unidos, porque Trump le quiere vender aviones de guerra a Taiwán. Recuerden Ah, ustedes que claro, no, eso Taiwán sí genera es un la problema isla inmenso. independiente de China, fue antigua China, fue donde se refugió Chiang Kai-shek con lo que le quedaba del ejército que fue derrotado en la guerra civil. Taiwán ha tenido un desarrollo formidable en su industria, es uno de los más altos niveles de vida del mundo lo tiene Taiwán y China se lo quiere enjurgitar, ¿no? Se lo quiere tragar. Bueno, pues el gobierno de Trump desafía a China y aprueba la venta de aviones de combate a Taiwán. ¿Cómo Claro, y le esto en parece? momentos de altas tensiones en esa región del mundo, por cuenta también de lo que está ocurriendo en Hong Kong. Es que los frentes son muy complejos, el de Taiwán y el de China. Taiwán y China y Hong Kong y China, ¿no? Son dos problemas inmensos que hay en la geopolítica de Asia en este momento. Bueno, y le confirmo que el SENA sí suspendió la famosa licitación para la modernización de sus sistemas.
la que valía 700.000 millones de pesos y de la que usted dice muy irónicamente que lo único que faltó en la licitación fue estar escrito en chino. Sí, eso es lo que dicen algunos, que lo único que faltaba era que estuviera escrita en chino. Pero bueno, es una buena noticia saber que se suspende y esperemos pues que empiece de nuevo con todas las garantías para todos los proponentes, ¿no? Bueno, ¿cómo es la historia de que hay acusación contra exdirectivos de Hidroituango? Sí, pues la Fiscalía General de la Nación está acusando a Luis Guillermo Gómez Ateortúa y a Luis Javier Vélez Duque como presuntos responsables por la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Esto todo relacionado con la construcción de Hidroituango. Así que pues le seguimos la pista a esto. También un tema bastante complicado que pues que se suma a todos los problemas que ha tenido Hidroituango, ahora unos procesos penales en contra de estos directivos precisamente relacionados con la contratación de la construcción de Hidroituango. Bueno, pero ¿fue por el contrato original o fue por el contrato de aceleración, que fue la causa de todos los problemas de Hidroituango, según hemos logrado entender? No, es por el contrato entre Hidroituango y EPM, precisamente el contrato de 2.900 millones de dólares, o el convenio mejor, para precisamente la construcción, la financiación, la operación y el mantenimiento de Hidroituango. Es por el contrato celebrado entre Hidroituango y EPM. Lo que dice la Fiscalía es que en la convocatoria pública se presentaron o se precalificaron 7 empresas, pero que se suspendió ese proceso y pues se le terminó entregando a dedo a EPM, pues que también es socio del proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que Bueno, les están imputando estos delitos. muy grave, ¿no? Muy Muy grave, grave. muy grave. Y tenemos noticia de que hoy se decide la recusación contra el magistrado Ferro. Sí, ¿Quiere aparentemente hoy recordarle a nuestros habría, oyentes de qué se trata? sí, habría un desenlace hoy de esa recusación que presentó la defensa del expresidente Juan Manuel Santos eh, en contra del magistrado Ferro. Eh, pues, a ver, esto de qué va. El abogado Paul Solarte dice que hay una enemistad grave entre Ferro y Santos y que eso es una causal de impedimento para, pues para que Ferro esté instruyendo este proceso en contra de Juan Manuel Santos. También dice el abogado de Juan Manuel Santos que la citación a declarar a diferentes actores políticos que denomina son férreos opositores de Juan Manuel Santos, como el expresidente Uribe y el expresidente Pastrana, pues digamos generan ese impedimento para que Ferro esté pues al frente de este proceso. Vamos a ver hoy qué ocurre con esto. Aparentemente hoy es el día en que sabremos la decisión sobre este impedimento contra el representante Ferro. A ver, Sergio, vamos por partes. ¿Habrá algún miembro de la Cámara de Representantes que no haya tomado partido, que no tenga posición sobre la vida política del país en los últimos años? No, No, eso sí. Pues no y puede que haberlo. usa sus redes sociales tampoco para expresar lo que piensa tampoco. Pues Todo el mundo usa las redes las sociales para redes sociales, expresar pero Tatiana, y los micrófonos y lo que tengan a la mano, porque eso es hacer política. No también. hay ningún representante a la Cámara que no haga política y que no tenga opinión política sobre los temas políticos del país. Ninguno, ninguno. De ahí a que haya una enemistad personal del representante instructor, del que instruye la causa, con el sindicato, hay una distancia muy grande. Ferro no es enemigo personal de Santos, no lo No, ha pues es que tratado, es un tema no lo ha, político. es un tema político y a él no le gustaba el gobierno de Santos y lo dijo y por eso se hizo elegir representante a la Cámara por un partido que no era el de Santos. No, y no solamente eso, Ah, sino que acá Ricardo Ferro, recordemos que en la entrevista que él dio, dijo que por qué en otros procesos donde también estaba involucrado el nombre del expresidente Santos sí podía opinar y justamente en este le hicieron la recusación.
¿Se acuerda que él no lo dijo en la entrevista? Entonces aquí pasan cosas muy raras, Claro, doctor. y lo que quiere Bueno, el expresidente es que le pongan a alguien con quien no tenga enemistad, sino amistad, ¿no? Es que bueno. también hay que ver cómo son las Hagamos, cosas. hagamos una aclaración. Claro que Ricardo Ferro es congresista, pero como congresista está en la comisión de acusaciones. Y en la comisión de acusaciones los congresistas desarrollan facultades jurisdiccionales. Y en esa medida son magistrados. Ah, ok. Yo sí tenía ¿Ah, esa no? duda. Ah, Yo sí tenía esa bueno, duda porque yo de bueno, una pues como que entonces corregí al doctor. sí, claro, claro, me corrigen de una y resulta que es que el Congreso de la República tiene facultades legislativas, que son las más importantes, facultades legislativas y constitucionales. Tiene facultades administrativas, dictan actos administrativos. ¿Sabe cuál es el más importante de ellos? El presupuesto. Sí, El señor. El presupuesto no es ley presupuesto en que no lo han sentido discutido. general porque tiene agotamiento en un año. Esa es una función administrativa como tiene muchas y tiene funciones jurisdiccionales. Entonces, los representantes congresistas tienen también funciones jurisdiccionales, funciones de magistrados, Ah, ok, cuando doctor. actúan en la comisión de acusaciones y cuando actúan en la plenaria tomando decisiones de carácter político, no están obrando como legisladores, sino que están obrando como magistrados, tomando una decisión jurisdiccional. Sí, Muchísimas gracias, doctor Fernando. Bueno, tienen vale, varias vale la caretas. pena. Muy bien. También tenemos que recordarle a nuestros oyentes que esta es la última semana de inscripción de cédulas para elecciones en octubre. Sí, importantísimo que se acerquen a las registradurías municipales, locales, distritales más cercanas para que inscriban su cédula si no la tienen inscrita o para que aprovechen y que si se han trasteado de ciudad o de vivienda, pues para que actualicen el puesto de votación que les quede más cercano. Sí, así es, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahí van a pues estar todas las oficinas abiertas para que la gente pueda inscribir su cédula. También la registraduría ha puesto puntos en diferentes partes de la ciudad donde la gente puede inscribir su cédula para poder participar en las próximas elecciones, que como lo hemos dicho acá, son el próximo 27 de octubre. Parece que se aplaza el debate de cadena perpetua a violadores. Ay, Dios mío, que se aplace. Tenemos Y, tantos y, y problemas precisamente se aplaza por las importantes. elecciones regionales de las que estábamos Ay, hablando pero, hace un momento. pero Sergio, tantos problemas como los que tiene el país, discutiendo y haciendo una reforma constitucional a ver si a un asesino y violador de un niño se le ponen 60 años de cárcel o cadena perpetua. Dígame pues, ¿eso no es una discusión bizantina y torpe? Lo que hay que hacer es garantizar que a esos tipos sean capturados, sean juzgados y sean castigados. Cuando hay más del 90% de impunidad en esa clase de delitos sobre lo denunciado, es decir, que la cifra real, la verdadera, es sencillamente dramática. Ah, claro, El es tema, enorme, es enorme. el tema es ese, el tema es ese, el tema es la eficacia de la justicia. Claro, porque Entre además 60 de años, facto la cadena perpetua ya existe. Es decir, por condenas eso de 60 existe, años a una claro. persona que tiene Eh, 30 cuando la posibilidad Bueno, de vida y una no persona, alcanza eso. bueno, y una persona que tenga, pues porque se han visto casos 15 años, la pena máxima sería de, ¿me repiten, 60 o 30? 60, según escuché. 60 años. A Uribe Noguera le pusieron ¿cuántos años? 50 y pico de años. 58 ¿Eso me no es parece. cadena, Sí, eso no claro, es cadena perpetua? Ah, sí, sí. claro. Pero ¿para qué discutir ese tema? Que no haya ningún violador y asesino de niños que se escape de la justicia. Ese tiene que ser el objetivo. Y resulta que la justicia alcanza al 4% o al 5% de los casos y nada más. Ese sí es el problema. Pero lo otro es una discusión completamente bizantina. Y en un minuto estaremos con Carlos Manuel Uribe, candidato a la alcaldía de Envigado por el Centro Democrático. Y hablábamos con ustedes Al oído. Al al oído. oído.